Dicen que cuidar niños es fácil, hasta que conoces a los gemelos del magnate Alejandro Santoro, el CEO más temido y admirado del país. Multimillonario, joven, apuesto, pero con una reputación tan fría como el mármol de su despacho. Su vida era perfecta, menos por una cosa, sus hijos. Dos pequeños de 6 años, Arturo y Emiliano, que habían logrado lo imposible, hacer huir a cada niñera en menos de una semana. Algunos decían que eran salvajes. Otros, que estaban poseídos. Pero todos coincidían en una cosa, esos niños eran incontrolables. Hasta que llegó ella. Isabela no venía recomendada por ninguna agencia exclusiva ni traía un currículum lleno de títulos europeos. De hecho, su ropa modesta y su expresión tranquila no impresionaron a nadie cuando cruzó por primera vez las puertas de la imponente mansión Santoro. Pero algo en su mirada serena y en la firmeza con la que habló con el jefe de personal hizo que no la rechazaran de inmediato. «No necesito una entrevista», dijo Isabela, con voz suave pero firme. «Solo una tarde con ellos. Si no les sirvo, me iré sin cobrar un peso». Alejandro, que nunca recibía a las niñeras en persona, fue avisado de su atrevimiento. Por alguna razón que ni él mismo entendió, aceptó. Tal vez fue el tedio de los fracasos anteriores. Tal vez fue la extraña intuición de que algo era diferente. La primera tarde, Arturo escondió todas las almohadas y llenó el baño con pintura azul. Emiliano se encerró en la cocina e intentó prender fuego a una servilleta con un encendedor robado. Isabela, sin perder la calma, simplemente se sentó en el suelo del salón con una caja de lápices y papel. «Cuando terminen, estaré aquí», dijo. Y esperó. Los gemelos, al principio confundidos, la espiaron desde detrás de las cortinas. Esperaban gritos, llamadas frenéticas al personal, histeria, pero ella solo dibujaba en silencio. Al cabo de una hora, Emiliano salió y se sentó frente a ella. Luego Arturo. En menos de 2 días, estaban comiendo con ella, jugando con ella, durmiendo cuando ella les cantaba bajito canciones antiguas que solo sus abuelas sabían. El personal de la mansión no daba crédito. Alejandro tampoco. Observaba las grabaciones de las cámaras en su oficina con incredulidad. ¿Quién era esa mujer que había domesticado a sus hijos sin levantar la voz ni una sola vez? La llamó a su despacho al tercer día. «¿Qué les ha hecho?», preguntó Alejandro sin rodeos. Isabela lo miró con calma. «Les escuché». Silencio. «Todos los adultos intentan controlarlos», continuó. «Yo les pregunté qué querían. Les conté historias. Les dejé elegir. Y cuando se sintieron vistos, dejaron de luchar». Alejandro frunció el ceño, incómodo. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran. Mucho menos con tanta suavidad. ¿Y qué quieren? Quieren a su padre. La frase cayó como un relámpago en medio del despacho de madera noble. Alejandro no respondió. Su mandíbula se tensó. Miró hacia la ventana. Desde que su esposa falleció en el parto, Alejandro se había refugiado en el trabajo. Su dolor era tan profundo que le era imposible mirar a sus hijos sin recordar a la mujer que amaba. Así, les ofreció lo mejor del mundo, menos su presencia. Esa noche, Alejandro bajó por primera vez en semanas al comedor. Encontró a Isabela contando un cuento mientras los gemelos la escuchaban fascinados. No notaron su presencia al principio. Pero cuando Emiliano alzó la mirada y vio a su padre de pie, algo se quebró en el niño. Corrió hacia él y se aferró a su cintura. Arturo lo siguió. Alejandro, sin saber qué hacer, puso las manos sobre sus cabezas. Isabela no dijo nada. Solo sonrió. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar. Isabela no solo era una niñera. Era algo más. Era una presencia que traía orden sin imponerlo, que sanaba sin hablar de heridas. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a regresar más temprano del trabajo. A veces se sentaba con los niños a cenar. Otras veces, simplemente observaba desde la puerta cómo Isabela organizaba una búsqueda del tesoro en el jardín, o una noche de películas en pijama. Los niños florecían. Pero Alejandro también. Una tarde, mientras paseaban por el parque privado de la mansión, Alejandro se detuvo. Nunca pensé que volvería a escuchar sus risas, dijo en voz baja. Isabela lo miró.
Él no solía hablar de sí mismo. Pero ese día, lo hizo. No sé cómo lo hiciste. Pero desde que llegaste, siento que respiro por primera vez en años. El viento movió suavemente los rizos de Isabela. No respondió de inmediato. Solo bajó la vista con una leve sonrisa. A veces, solo hace falta quedarse, cuando todos los demás se han ido. Y justo cuando parecía que todo encontraría su cauce, ocurrió lo inesperado. Un sobre, sin remitente, apareció en la puerta de la mansión. Dentro, una foto antigua, Isabela, en un orfanato, con una nota que decía: asterisco, sabemos quién es ella. No es quien dice ser. Asterisco. Alejandro miró la imagen, y el mundo que empezaba a construirse tambaleó. Esperando tu comando para continuar. Alejandro mantuvo la foto entre sus dedos por largos segundos, como si de algún modo pudiera desmentir lo que sus ojos veían. La imagen era clara: Isabela, más joven, con una bata raída, de pie frente a un edificio gris y agrietado, típico de un orfanato estatal. El rostro era inconfundible. La nota era breve, escrita con tinta negra y letras sin firma. Pero el mensaje era directo, casi venenoso. Sabemos quién es ella. No es quien dice ser. Durante años, Alejandro había vivido entre contratos, fusiones y amenazas veladas de competidores. Sabía reconocer el tono cuando alguien quería sembrar la duda. Pero esta vez, no se trataba de negocios. Era su casa. Sus hijos. Su paz recién hallada. Guardó la imagen en el cajón de su escritorio y esa noche, cuando los niños ya dormían, pidió hablar con Isabela. Ella apareció en la biblioteca, como siempre, sin maquillaje, con un suéter sencillo, pero con esa dignidad serena que parecía envolverla como un manto invisible. Alejandro sostenía la fotografía entre sus dedos. Se la mostró sin rodeos. ¿Qué es esto? Isabela la tomó con calma. La miró un instante, y luego se la devolvió. Es parte de quien fui. ¿Por qué nunca dijiste que creciste en un orfanato? Porque nadie lo pregunta, respondió ella, con una voz baja pero firme. Y cuando lo dicen, lo hacen como si fuera una marca. Algo que debe corregirse. Yo no me avergüenzo, pero tampoco lo uso como carta de presentación. Alejandro se levantó del sillón y comenzó a caminar por la estancia. ¿Por qué mandaron esto? ¿Quién te envió esta amenaza? Isabela lo miró, sin moverse. No lo sé. Pero no me sorprende. Cuando alguien encuentra algo bueno, siempre hay quien quiere destruirlo. Esa frase, tan sencilla, lo golpeó más fuerte que cualquier documento legal. Alejandro, acostumbrado a mover millones con una llamada, se sintió pequeño ante la transparencia de esa mujer. Pero la duda había sido sembrada. ¿Y si realmente ocultaba algo más? Durante los días siguientes, la rutina continuó como siempre. Isabela preparaba desayunos, ayudaba con las tareas, inventaba juegos, curaba rodillas raspadas con la misma ternura con la que explicaba a Emiliano cómo controlar sus berrinches. Pero algo había cambiado. Alejandro la miraba diferente. Observaba sus gestos, sus silencios, su manera de desviar la mirada cuando los gemelos hablaban de su madre muerta. Hasta que una noche, encontró a Arturo llorando en la escalera. Papá, sollozaba el niño, ¿por qué Isabela está triste? Alejandro se agachó. ¿Te dijo algo? No. Pero no canta como antes. Ya no nos cuenta el final del cuento. Siempre se va antes. Yo sé que está triste, porque mamá también hacía eso antes de irse al hospital. El corazón de Alejandro se contrajo. En ese momento supo que no podía seguir dejándose llevar por el miedo. Al día siguiente, decidió averiguar la verdad por su cuenta. Contrató a un investigador privado de máxima discreción. Un hombre al que solo recurría cuando necesitaba precisión quirúrgica. Le entregó la foto y le pidió todo lo que pudiera encontrar sobre el pasado de Isabela. Mientras tanto, Alejandro comenzó a observar no solo a Isabela, sino a sí mismo. Descubrió que su impulso de dudar de ella no venía de lo que había visto, sino de lo que temía sentir. Porque la verdad más incómoda era esta: se estaba enamorando. No de una niñera. No de una salvadora. De una mujer compleja,
que había sanado a sus hijos sin tocar sus heridas. Que lo estaba sanando a él sin decirlo jamás. Una semana después, el investigador volvió. Se llama Isabela Araya, dijo el hombre, deslizando un sobre. Huérfana desde los 6 años. Criada en un hogar estatal. Nunca fue adoptada. A los 18 salió del sistema y comenzó a trabajar en guarderías y casas de familia. Todos los registros coinciden. Nada turbio. Ni un solo antecedente. Pero hay algo que debes saber. Alejandro sostuvo la respiración. Hace 6 años, trabajaba como niñera en una casa en Guadalajara. Un incendio destruyó parte de la propiedad. Los padres murieron. Ella logró salvar a los niños. Se los llevó en brazos, uno por uno, cruzando las llamas. Estuvo hospitalizada 2 meses por quemaduras. Rechazó cualquier indemnización. No quiso hablar con la prensa. Después desapareció. Hasta ahora. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Y quién envió la nota? Aún lo estamos rastreando. Pero sospecho que viene de una de las antiguas niñeras que trabajó aquí. Aquella que fue despedida por dejar a los niños solos en la piscina. Ella tiene vínculos con la prensa amarillista. Y parece que ha estado vendiendo historias falsas sobre usted y su familia. Alejandro no dijo nada. Tomó el sobre con toda la información y esa noche, se dirigió a la habitación de Isabela. Ella no lo esperaba. Necesito hablar contigo, dijo, con voz grave. Ella asintió, sin sorpresa. ¿Ya sabes? Alejandro se acercó y le mostró el informe. Lo sé todo. Y me avergüenzo. Ella lo miró sin juicio, sin rencor. No por dudar, dijo ella. Sino por no confiar en lo que viste con tus propios ojos. Y sin embargo, dijo él, acercándose más, aquí estás. No te has ido. No me iré, susurró. A menos que tú me lo pidas. Alejandro negó con la cabeza. La miró como si la viera por primera vez. Y por primera vez, entendió que no era ella quien había entrado en su vida. Era él quien había entrado en la suya. Desde entonces, todo fue distinto. Isabela no era una niñera. Era parte de la familia. Los gemelos lo sabían. El personal de la casa también. Y Alejandro, también. Pero no todos estaban contentos con eso. Una noche, mientras Alejandro estaba de viaje en una conferencia de negocios, una mujer se presentó en la puerta de la mansión. Su cabello teñido de rubio, gafas oscuras y un abrigo largo escondían su rostro. Se identificó como periodista. El guardia de seguridad la detuvo, pero antes de que pudieran echarla, gritó una frase que heló la sangre de Isabela, que justo salía al jardín con los gemelos. Tú los dejaste morir en el incendio. Diles la verdad. Isabela palideció. Los niños se asustaron. El personal reaccionó de inmediato y la mujer fue escoltada fuera de la propiedad. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Isabela no durmió. Sabía que había cosas de su pasado que ni siquiera Alejandro conocía. Cosas que la perseguían en sueños y que hasta ahora, había logrado mantener enterradas. A la mañana siguiente, Alejandro regresó. Encontró a Isabela en el invernadero, sola, de pie entre macetas de lavanda. Su rostro estaba pálido. Esa mujer, dijo algo horrible, murmuró. Pero no fue mentira del todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró con una mezcla de culpa y dolor. En ese incendio, no todos salieron. Había un bebé, que no pude salvar. Estaba en la cuna, demasiado lejos. Intenté llegar, pero el techo cayó antes. Lo oía llorar mientras sacaba a los otros niños. Nunca lo olvidé. Nunca. Sus palabras eran un látigo contra su propio corazón. Alejandro se acercó, conmovido. Eso no fue tu culpa. Fui la niñera, dijo con voz quebrada. Era mi responsabilidad. ¿Y los otros niños, qué pasó con ellos? Los adoptaron. Separados. Nunca volví a saber de ellos. Alejandro tomó su rostro entre las manos.
Te pasaste la vida salvando a otros. Y aún así te culpas por lo que no pudiste controlar. Isabela rompió a llorar. No como alguien débil, sino como alguien que por fin podía soltar el peso. Y Alejandro, por primera vez en años, no sintió que debía tener todas las respuestas. Solo estar. Sostener. Amar. Pero lo que no sabían, era que alguien más escuchaba esa conversación desde la puerta entreabierta del invernadero. Emiliano. Con sus ojitos grandes, comprendía más de lo que parecía. Se alejó en silencio y fue directo a la biblioteca. Tomó papel, lápiz, y escribió una carta que nadie esperaba. Una carta que cambiaría todo, querida Isabela. Sé que estabas triste porque hablaste con papá y lloraste. Escuché sin querer. No me gusta verte triste. Me gusta cuando nos cuentas historias y haces panqueques con Cáritas. Arturo y yo te queremos mucho. Pero si ese bebé del que hablaste te hace sentir mal, quiero decirte algo. No fue tu culpa. Mi mamá también murió. Y papá nunca dijo que era su culpa. Él siempre mira hacia el cielo y se queda callado, pero nunca culpa a nadie. Yo pensé que las personas que lloran son débiles, pero tú lloraste y sigues siendo la persona más valiente que conozco. Arturo y yo pensamos que tú deberías ser parte de nuestra familia para siempre. No solo porque cocinas rico o porque sabes leer historias con voces divertidas, sino porque cuando tú estás, todo es mejor. La casa es más calientita. Papá se ríe. Nosotros dormimos sin miedo. Si ese bebé está en el cielo, seguro también te quiere mucho. Y si nosotros estamos aquí contigo, es porque tú estás salvando a más personas todos los días, aunque no lo veas. Por favor, no te vayas. Te queremos. Emiliano. Pede esta carta es secreta. Pero puedes mostrársela a papá si estás muy triste. Asterisco asterisco. Isabela encontró la carta doblada con cuidado sobre su almohada. La caligrafía infantil, con letras torcidas y errores adorables, la desarmó por completo. La leyó una vez. Luego otra. Y otra. Hasta que las lágrimas mojaron el papel, pero no de tristeza, sino de una emoción pura, absoluta. Por primera vez, sintió que su pasado no era un peso, sino un puente hacia algo mejor. Esa noche no cenó sola. Alejandro preparó espaguetis con los niños y todos rieron cuando se le quemó el ajo. Isabela estaba allí, sentada junto a ellos, aún con los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa genuina que le nacía desde el alma. Emiliano se le acercó por detrás y la abrazó por la cintura, y Arturo no se quedó atrás. Alejandro la observaba con una expresión que iba más allá del cariño. Era admiración. Era una promesa muda. Los días transcurrieron tranquilos por un tiempo. Pero la sombra que había traído aquella mujer aún se cernía cerca. El periodista que había recibido la historia falsa comenzó a investigar más. Y un día, sin aviso, publicó una nota sensacionalista en un sitio de chismes. ¿La niñera de los gemelos Santoro, heroína o impostora? La noticia corrió como fuego en las redes. Aunque la nota era ambigua, sugería negligencia en el incendio del pasado, y ponía en duda la seguridad de los niños a su cuidado. Fotomontajes, citas sacadas de contexto, y una supuesta fuente anónima alimentaron el escándalo. Alejandro, furioso, convocó a su equipo legal. No permitiría que atacaran a la mujer que había devuelto la vida a su familia. Su equipo preparó una demanda por difamación. Pero mientras tanto, los paparazzi se acercaban a la mansión, y los padres de la escuela de los gemelos comenzaron a hacer preguntas incómodas. No podemos seguir así, le dijo Isabela una noche, mientras guardaban los juguetes con los niños dormidos arriba. No quiero que esta familia se destruya por mi culpa. No eres la culpa, dijo él, tomándola de la mano. Eres la razón por la que esta familia se reconstruyó. Yo no sabía quién era hasta que tú entraste por esa puerta. Ella bajó la mirada. La prensa no se detendrá. ¿Y si algo les pasa a los niños? Alejandro levantó su mentón con delicadeza. Por eso vamos a enfrentarlo juntos. Y lo hicieron. Convocaron una entrevista televisiva, no para defenderse con rabia, sino para contar la verdad con claridad. En ella, Alejandro habló sobre la pérdida de su esposa, la lucha con sus hijos, y cómo Isabela había devuelto la luz a su hogar.
Luego, Isabela, sin dramatismo, relató lo ocurrido en el incendio de años atrás. Perdí a un niño, dijo. Y ese dolor no se va. Pero cada día, intento ser mejor. No por mí, sino por los que aún necesitan que alguien no se rinda. La entrevista se volvió viral. No por el escándalo, sino por la humanidad. La gente no vio una niñera. Vio una mujer que, con cicatrices invisibles, había hecho lo que pocos se atreven, amar sin condiciones. Las redes cambiaron de tono. Hashtags como almohadilla Isabela heroína y almohadilla niñera del corazón comenzaron a multiplicarse. Pocos días después, Alejandro recibió una carta del director del colegio de los niños. No era una queja. Era una invitación. Querían que Isabela diera una charla a los padres sobre crianza respetuosa. Querían aprender de ella. Pero lo más inesperado ocurrió una tarde de sábado. Estaban en el parque, Alejandro lanzando la pelota con los gemelos, cuando una joven se les acercó con ojos húmedos. ¿Isabela Araya? Ella se giró. Sí. Soy Marta. Marta Luján. Estábamos en el mismo orfanato. Yo era la más pequeña, ¿te acuerdas? Tú me enseñaste a leer. Me protegías cuando los mayores me quitaban el pan. Yo, te busqué tantos años. No sabía que eras tú, hasta que vi la entrevista. Isabela se quedó inmóvil. Luego corrió hacia ella. Se abrazaron como si el tiempo no hubiese pasado, como si la niña asustada y la joven protectora aún vivieran dentro de ellas. Esa noche, mientras los gemelos dormían abrazados a los peluches que Isabela les había cosido, Alejandro se acercó al jardín. Ella estaba sentada bajo el viejo sauce, con la carta de Emiliano aún doblada en el bolsillo. Tu mundo se está entrelazando con el mío, le dijo él. Y no quiero que se desenrede jamás. Ella lo miró, sin hablar. No quiero seguir llamándote la niñera de mis hijos. Quiero llamarte lo que realmente eres, el corazón de esta casa. De mi vida. Isabela, no te vayas. Nunca. El silencio fue dulce. Largo. Infinito. Hasta que ella se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien la abrazara sin miedo. No porque la necesitaban, sino porque la elegían. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que, a kilómetros de distancia, alguien más había visto esa entrevista con ira contenida. Un hombre con ojos oscuros y una cicatriz en la ceja izquierda. En sus manos, un sobresellado con documentos que había guardado durante años. Él también había estado en el incendio. Él también conocía a Isabela. Pero su verdad era otra. Una que nunca fue contada. Una que podía cambiarlo todo si salía a la luz. Y estaba decidido a sacarla. El hombre apagó el cigarro entre sus dedos con indiferencia, ignorando el leve ardor que le dejó en la piel. Frente a él, la pantalla aún mostraba la imagen pausada de Isabela, con esa mirada serena y esa sonrisa tibia que había visto años atrás, justo antes de que todo ardiera. Se llamaba Darío Méndez. Había sido el hijo del jardinero en aquella casa de Guadalajara. Tenía 16 años cuando ocurrió el incendio. Nadie se molestó en buscarlo después. Nadie preguntó si había visto algo. Y él, con la cara quemada por un pedazo de viga caída y la memoria ardiendo de imágenes que lo perseguían aún en sueños, se había convertido en otra sombra del sistema. Lo habían trasladado a un albergue de adolescentes y desapareció entre archivos mal escritos y decisiones judiciales descuidadas. Pero nunca olvidó. Isabela, con su voz suave y su modo de caminar sin hacer ruido, había sido para él una figura misteriosa. Hermana de nadie, pero madre de todos. Ella cuidaba a los pequeños, los protegía, incluso le había dado libros cuando nadie más pensaba que a un chico como él le interesaría leer. Pero esa noche del incendio, Darío estaba escondido. En el cobertizo. Porque había robado un frasco de mermelada y sabía que si lo descubrían, lo expulsarían del lugar. Desde su escondite, vio las llamas nacer en la cocina. Escuchó los gritos. Salió corriendo justo cuando la casa explotaba. Y vio a Isabela salir con 2 niños en brazos, pero no regresar por el tercero. Se quedó paralizado. Nunca supo si ella no pudo o si simplemente tuvo que elegir. Lo que sí supo fue que, cuando la ambulancia llegó, nadie lo vio. Y él,
con el rostro manchado de humo y el corazón lleno de algo que no supo nombrar, decidió que jamás perdonaría haber sido invisible. Pero, ahora, Isabela era famosa. Querida. Alabada. Tenía el cariño de unos niños que la llamaban familia. Y eso, para Darío, era una afrenta. Porque a él, nadie le ofreció un abrazo. Nadie le escribió cartas. Y por eso, entre los documentos en su sobre, había algo más que fotos, una partida de nacimiento. Un acta oficial. Y una prueba de ADN. Porque el bebé que murió en el incendio, no había muerto. Lo había salvado él. Lo había dejado en una parroquia, en una canasta, sin dejar su nombre. Y había cargado con esa verdad como una cruz invisible durante más de una década. Hasta que, por fin, decidió que era momento de contarla. No para salvar a nadie, sino para hacerse notar. Para decir, yo estuve allí. Yo también existo. 2 semanas después, un sobre llegó a la mansión Santoro. Sin remitente. Dentro, una foto vieja, un bebé envuelto en una manta azul, con un mechón de cabello oscuro y los ojos abiertos, fijos en la cámara. Junto a ella, una copia de una prueba de ADN reciente, y una nota manuscrita en papel amarillento. Él no murió. Lo dejé en una iglesia. Se llama León. Está vivo. Y ella lo sabe. Isabela leyó la nota en silencio, de pie frente a Alejandro, con el corazón a punto de estallar. La fotografía cayó de sus manos. Alejandro la recogió con cuidado, examinándola como si pudiera reconocer algo en aquel rostro infantil. Su mente se debatía entre el asombro y la incredulidad. ¿Es verdad?, preguntó finalmente, con voz baja. Isabela lo miró. No había lágrimas, solo una pesadez antigua en su expresión. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Ella cerró los ojos. Después del incendio, nadie me dijo que habían encontrado otro niño. Yo, lo creí muerto. Me lo dijeron. Yo misma lo vi. O al menos eso pensé. Estaba inconsciente. No respiraba. Y cuando desperté en el hospital, ya no estaba. Asumí que no había sobrevivido. Alejandro apretó los labios, procesando cada palabra. ¿Y si es cierto? ¿Y si ese niño está vivo? ¿Y si fue salvado por alguien más? Isabela se llevó las manos al pecho. Todo dentro de ella temblaba. Un recuerdo, enterrado bajo capas de duelo, se removía con furia. Tengo que encontrarlo. Alejandro asintió. Ya no había dudas en él. Solo un deseo, ayudarla a cerrar un círculo que había quedado abierto demasiados años. Días después, con la ayuda de sus contactos, localizaron el nombre del joven mencionado en el informe, León Méndez, 17 años, estudiante de una escuela técnica en las afueras de Jalisco. Sin antecedentes, sin familia registrada. Huérfano según sus propios archivos. Alejandro contrató a un equipo legal para asegurarse de no violar ninguna ley de privacidad. Pero León no era un menor. Era libre de decidir si quería conocer a Isabela. El encuentro fue organizado con cautela. En un centro comunitario discreto, lejos de cámaras, con solo Alejandro, Isabela y un asistente social presente. Cuando León entró, su presencia fue como un eco de aquel pasado que todos creyeron sepultado. Alto, delgado, con una mirada que recordaba a la de Emiliano. Y ese mismo mechón de cabello oscuro. Isabela no pudo hablar al principio. Lo miró como si aún tuviera la edad de la foto. Pero León no parecía confundido ni hostil. Solo curioso. ¿Usted es la mujer de la foto? Sí, respondió ella, con la voz quebrada. No sabía que estabas vivo. Te juro que, si lo hubiera sabido, te habría buscado hasta el fin del mundo. León se encogió de hombros. Yo tampoco sabía nada. El padre Tomás me dijo que fui abandonado de bebé. Pero no hay documentos. Solo un pañal bordado con las iniciales, IA. Isabela se llevó la mano a la boca. Ese pañal era mío. Yo lo cosí. El joven la observó, intentando leer algo en su rostro. ¿Y usted era mi madre?
La pregunta era un puñal. Isabela negó lentamente. No. Yo era tu niñera. Pero te quise como si lo fuera. Y cuando te perdí, parte de mí se quedó en esas llamas. León bajó la mirada. Silencio. Luego levantó los ojos, con una mezcla de madurez y dolor contenido. ¿Por qué ahora? Porque alguien quiso hacernos daño, y terminó devolviéndome la posibilidad de encontrarte. Si quieres, puedo irme ahora y no volver a molestarte nunca más. Pero si te quedas, si me dejas contarte quién eras, y cómo te amaban antes de que todo se perdiera, quizás podamos empezar de nuevo. León respiró hondo. Por dentro, una batalla invisible se libraba. Siempre quise saber de dónde venía, dijo finalmente. Y usted, no parece una mentirosa. Una hora después, mientras tomaban chocolate caliente en una cafetería cercana, León se reía por primera vez desde que entró. Isabela le contaba historias de cuando era un bebé. De cómo no dormía si no escuchaba la canción de cuna que ella aún recordaba. Alejandro, desde la mesa, los observaba en silencio. Su mundo seguía cambiando. Se expandía. Y de algún modo, se sentía más completo. Porque la mujer que había entrado como niñera, que había salvado su hogar, ahora encontraba en su pasado una esperanza inesperada. Pero aún no sabían que Darío no había terminado. Desde la sombra, observaba el centro comunitario con prismáticos antiguos, su corazón palpitando como un tambor. No buscaba redención. Ni justicia. Lo que quería era reconocimiento. Que todos supieran que él también había salvado una vida. Que no era un fantasma del sistema. Que había tomado una decisión bajo el humo, bajo el miedo, y esa decisión había cambiado el destino de todos. Pero su rostro, grabado en cicatrices, no inspiraba compasión. Solo miedo. Y esa noche, decidió que hablar no bastaba. Decidió que todos iban a escucharlo. Aunque fuera la última vez, Darío caminó por las calles oscuras como un espectro que el tiempo había olvidado. Tenía un plan. No uno elaborado con precisión matemática ni apoyado en estrategias de poder como los de Alejandro Santoro. Era un plan construido sobre emociones desbordadas, rabia, abandono, una necesidad brutal de ser reconocido. No quería dinero. No quería venganza. Quería ser escuchado, visto, nombrado. Y ahora tenía los medios para hacerlo. En una vieja mochila cargaba los documentos originales del orfanato, los recortes del incendio, las cartas sin responder que había escrito a lo largo de los años a entidades gubernamentales, y una grabación en la que narraba todo lo que había vivido esa noche maldita. Su plan era simple: entrar a la conferencia benéfica que Alejandro daría esa semana, un evento mediático para presentar su nueva fundación en favor de la niñez vulnerable, y hacer público lo que él creía que todos debían saber. Esa misma mañana, Alejandro preparaba su discurso final en su despacho. Los gemelos jugaban en la terraza con León, que se había integrado con una facilidad casi mágica a la dinámica familiar. Aunque aún era reservado, el joven tenía una calma especial, como si la vida le hubiera enseñado a observar antes de pertenecer. Arturo lo admiraba. Emiliano no paraba de hacerle preguntas. Isabela, por su parte, lo miraba con una ternura que no intentaba esconder. Sabía que había mucho por descubrir entre ellos, pero por primera vez sentía que ese capítulo que había comenzado con tanto dolor podía tener un desenlace esperanzador. ¿Estás seguro de querer hablar de Isabela en el discurso?, preguntó su asistente mientras revisaban el texto. No voy a nombrarla solo porque me salvó la vida a mí y a mis hijos, respondió Alejandro sin dudar. La voy a nombrar porque hay miles de Isabela allá afuera, invisibles, desgastadas, silenciadas. Y esta vez, quiero que el mundo las escuche. El auditorio esa noche estaba lleno. Prensa, empresarios, políticos, educadores. Todos esperaban el discurso del CEO más joven en liderar una corporación de 3 continentes. Pero cuando Alejandro subió al escenario, no habló de inversiones ni de tecnología. Esta noche no quiero hablar de éxito empresarial. Quiero hablar del silencio. Del que sufren los niños abandonados, los que nadie adopta, los que crecen creyendo que el mundo no los espera. Quiero hablar de los que cuidan sin ser vistos. De las mujeres que crían sin llevar su apellido en los papeles. De los jóvenes que sobreviven al fuego, literal o figurado, y salen al mundo sin una red que los acoja. Una pausa.
Una de esas personas está hoy aquí. Se llama Isabela. Y no solo ha salvado la vida de mis hijos, sino la mía. Y ahora, hemos encontrado a alguien más que había sido dado por muerto. León. Está aquí también. Los aplausos estallaron, intensos, auténticos. Isabela, sentada al fondo junto a los niños, sintió que el peso de años de invisibilidad comenzaba a disolverse en el reconocimiento sincero. Pero entonces ocurrió. Un hombre con ropa oscura y paso firme irrumpió en el pasillo central del auditorio. Los guardias intentaron detenerlo, pero él alzó la voz con una mezcla de desesperación y furia. Ustedes no saben la verdad. Yo estuve allí. Yo salvé al bebé. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Alejandro levantó la mano para calmar a los guardias. Miró al hombre y lo reconoció de inmediato, el rostro dañado, la mirada encendida. Era el hombre de la nota. El que envió la foto. Darío. Déjenlo pasar, dijo con voz firme. Darío subió al escenario con las manos temblorosas. Sacó el sobre con los documentos, lo levantó al aire como si fuera una prueba en un juicio. Yo era el hijo del jardinero. Tenía 16 años. Y cuando todo ardía, vi cómo Isabela sacaba a 2 niños, pero uno quedó atrás. Ella no volvió por él. Fui yo quien lo encontró. Yo lo llevé a la parroquia. Sin mí, ese niño estaría muerto. Un silencio cortante se instaló en el auditorio. Isabela, de pie, avanzó lentamente por el pasillo. Es cierto, dijo con voz clara. No supe que alguien más había logrado salvarlo. Me dijeron que había muerto. Lloré su muerte cada noche. Si tú lo salvaste, se detuvo frente a Darío, gracias. Nunca he dejado de culparme. Pero nunca supe de ti. ¿Por qué no hablaste? Darío la miró con ojos abiertos, incapaz de sostener por más tiempo el peso de su rabia. Porque nadie me habría escuchado, susurró. Porque yo era solo otro niño más que nadie quería ver. Hasta hoy, nadie me había mirado como tú lo estás haciendo ahora. Alejandro intervino. Su tono no era el de un hombre amenazado, sino el de un líder que sabía reconocer el dolor de los otros. Darío, si hiciste eso, entonces salvaste una vida. Y eso es lo más grande que alguien puede hacer. Pero no necesitas interrumpir este evento para ser escuchado. Esta noche, todos te están oyendo. Y si quieres, podemos ayudarte a contar tu historia. Con respeto. Con dignidad. El micrófono tembló en las manos de Darío. Bajó la vista. Años de oscuridad se abrían de golpe y, por primera vez, una puerta también. Yo no quiero fama, dijo. Solo quiero que ese niño sepa que su vida no fue un accidente. León, sentado junto a Isabela, se levantó entonces. Caminó hasta el escenario y, sin decir una palabra, abrazó a Darío. Fue un gesto simple. Pero desarmó al hombre como ningún aplauso podría hacerlo. La prensa cubrió el evento con titulares distintos a los habituales. Niñera, CEO y un héroe olvidado se reúnen en historia que conmueve al país. El incendio que los separó, los volvió a unir. De la culpa al perdón, la verdadera historia detrás del niño perdido. En los días siguientes, Alejandro ofreció una rueda de prensa en la que anunció la ampliación del alcance de su fundación, incluyendo programas para jóvenes adultos sin familia y apoyo psicológico para exniños del sistema estatal. Invitó a Darío a formar parte del comité consultor. Isabela fue nombrada directora de un nuevo centro de acogida para niños en tránsito. Y León, por decisión propia, aceptó conocer su historia biológica, pero sin dejar de vivir como parte de la familia Santoro. Una tarde, mientras paseaban todos por el mismo parque donde Alejandro solía lanzar la pelota a los gemelos, Darío se detuvo frente a una fuente y miró el reflejo de su rostro marcado por el fuego de otro tiempo. Isabela se le acercó. Hay algo que aún no te he dicho. ¿Qué? Te vi esa noche. Justo cuando salía con Emiliano en brazos. Te vi junto a la puerta trasera, y supe que querías hacer algo. Pero yo ya no podía volver. Darío tragó saliva. Sus manos se tensaron. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque también necesitaba que tú me lo dijeras. Que no fuiste solo un testigo, sino un héroe.
Darío bajó la mirada. Por primera vez, sintió que ya no necesitaba gritar para existir. El sol caía sobre la ciudad. León reía con los gemelos. Alejandro tomaba fotos. Y en ese pequeño rincón del mundo, marcado por el fuego, la pérdida y el dolor, también florecía algo que no todos encuentran, una familia armada desde las ruinas, pero más sólida que cualquier cimiento de lujo. Porque a veces, la familia no la hacen los lazos de sangre, sino los rescates silenciosos, los abrazos inesperados, y la voluntad inquebrantable de quedarse. Cuando todos los demás se han ido, la tarde se deslizaba lentamente hacia el anochecer, bañando el cielo con tonos dorados y violetas. En ese instante, la vida parecía suspendida en una armonía tan perfecta que ni siquiera el pasado, con todas sus sombras, lograba opacar lo que se había construido entre ellos. La risa de los gemelos era como una melodía que unía a los presentes, entrecruzando sus historias con hilos invisibles pero fuertes. Alejandro observaba a Isabela desde la distancia, reconociendo en ella algo que ya no le pertenecía solo a los niños, sino también a él. Había sido testigo del renacer de su familia, pero sobre todo, del renacer de sí mismo. Isabela se acercó a él, dejando que sus pasos se mezclaran con los ecos de las voces infantiles. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, sin necesidad de formalidades. Alejandro bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y luego levantó los ojos, encontrando los de ella como si los hubiera estado buscando desde siempre. En cómo algo tan fracturado pudo convertirse en esto. Isabela sonrió, no con la ligereza de una respuesta inmediata, sino con la profundidad de quien ha vivido suficiente dolor como para entender el valor de la calma. Las fracturas dejan pasar la luz, dijo, citando sin saberlo una frase que Alejandro había leído en un viejo libro de poesía. La contempló un segundo más, y antes de que pudiera contenerse, tomó su mano. Era un gesto simple, pero los dos sabían lo que significaba. No era una promesa fugaz, sino la confirmación de algo que había crecido sin nombre, sin urgencia, pero con raíces firmes. León, desde el césped, levantó una ceja y sonrió al verlos. Luego se dejó caer junto a Darío, quien, aún incómodo con tanta ternura, intentaba parecer distraído revisando su celular. Emiliano y Arturo lo abrazaban por turnos, como si su silencio fuera un reto más en sus juegos. «Tío Darío, ¿sabes jugar ajedrez?», preguntó Emiliano con los ojos brillantes de curiosidad. «Sé perder», respondió él con una mueca seca, aunque en sus ojos empezaba a formarse esa chispa que solo aparece cuando uno se siente por fin parte de algo. «Entonces te ganamos», gritaron los gemelos al unísono. Darío bufó, pero no se movió. Dejó que lo rodearan, que le desordenaran el cabello, que lo arrastraran al suelo con una risa que jamás se habría permitido antes. Porque allí, por primera vez, no era el testigo del dolor de otros. Era parte de la alegría. Esa noche, la casa Santoro se llenó de vida. Alejandro había decidido que, por primera vez en años, la cena se haría sin personal de servicio. Él cocinaría. Isabela le ayudaría. León se encargaría de poner la mesa con los niños. Darío fue nombrado oficialmente probador del guiso. En la cocina, Alejandro picaba cebolla entre lágrimas, tanto por el corte como por los nervios. «Esto es humillante», dijo limpiándose los ojos. «Dirijo una empresa que factura millones, pero una cebolla me derrota». «Porque las cebollas no entienden de jerarquías», respondió Isabela entre risas. «Aquí, todos somos iguales. Incluso tú, que lograste lo que ninguna otra niñera pudo». «Niñera», repitió ella, como saboreando la palabra. «A veces creo que fui mucho más. O quizás solo fui la persona que llegó cuando nadie más quiso quedarse». Alejandro dejó el cuchillo sobre la tabla. «No. Fuiste, y sigues siendo, lo que más necesitábamos sin saberlo. No una salvadora. No una niñera. Nuestra raíz». El silencio entre ellos fue cómodo. Cálido. Intenso. Se miraron como quien no necesita más palabras para entenderlo todo. La cena fue un caos encantador. La pasta se pasó un poco. El pan se quemó en la esquina. Darío se atragantó con la salsa picante y los niños casi se caen de la silla por la risa. León contó una historia sobre un gato que una vez se metió a su colegio y causó estragos. Alejandro no podía dejar de mirar a sus hijos, tan relajados, tan felices.
Era un cuadro que jamás había imaginado posible. Y sin embargo, ahí estaba. Real. Perfecto en su imperfección. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos en el sofá tras una maratón de películas y palomitas, Isabela se quedó sentada en la terraza con León, bajo el cielo estrellado. Él sostenía una taza caliente entre las manos, absorto. ¿A veces piensas en tu madre biológica?, preguntó ella, con cuidado. León asintió lentamente. Sí. Aunque no con enojo. Solo, con curiosidad. Me pregunto si me amó, aunque no pudiera quedarse. Si me pensó después. Si alguna vez soñó conmigo. Isabela respiró hondo. Estoy segura de que sí. De que hubo amor, aunque no entendiera su forma. ¿Tú la conociste? Ella negó con la cabeza. No. Pero he aprendido que a veces las personas aman de formas silenciosas. Y que a veces, dejar ir también es una forma de amor. León la miró de reojo. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste tener hijos propios? La pregunta cayó como un copo de nieve. Suave, pero profundo. ¿Alguna vez?, respondió. Pero aprendí que ser madre no siempre es biológico. A veces es estar. Sostener. Escuchar. Amar sin condiciones. León no dijo nada. Solo dejó que el silencio hablara por ambos. Cuando apoyó su cabeza en el hombro de Isabela, ella lo abrazó sin pensarlo. Fue el tipo de abrazo que uno guarda por dentro mucho después de que termina. Mientras tanto, Alejandro, en su despacho, revisaba una carpeta olvidada en su escritorio. Era el contrato original que firmó cuando Isabela fue contratada. Lo leyó con atención, y en la parte donde decía, duración estimada del servicio, 1 mes renovable, escribió con bolígrafo negro, permanente. Lo guardó de nuevo, sonrió, y subió a ver a los niños. Pero al llegar al pasillo, se detuvo. En la oscuridad, escuchó una risa susurrada, una charla entre hermanos, una paz imposible de fingir. Apoyó la frente contra la pared por un instante, agradecido. No por la fortuna, no por el éxito. Sino porque su casa, al fin, era un hogar. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero llenos de pequeños milagros. Emiliano dejó de despertarse por las noches con miedo. Arturo comenzó a escribir cuentos. León se animó a buscar una beca para la universidad. Darío, sorprendentemente, aceptó la oferta de Alejandro y comenzó a trabajar como asistente en uno de sus programas juveniles. Incluso empezó a usar camisas que no eran negras, como si también él se permitiera recibir algo de luz. Una tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse tras los cipreses del jardín, Isabela salió con una cesta llena de ropa limpia para tenderla al aire. León se ofreció a ayudarla. Alejandro, que había salido a regar las plantas, se les unió. Y por un instante, los tres trabajaron en silencio, compartiendo ese espacio sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado ahí. Hay algo que deberíamos celebrar, dijo Alejandro, dejando la manguera a un lado. ¿Qué?, preguntó León, con una sonrisa. Este mes se cumple 1 año desde que Isabela llegó. 1 año desde que todo cambió. Isabela sonrió, tocada. ¿Ya pasó tanto? Sí, afirmó Alejandro. Y aún así, siento que recién estamos comenzando. León se acercó con la cuerda para tender la última sábana. Su mirada tenía esa madurez que solo dan las segundas oportunidades. Pues brindemos por eso. Por los comienzos. Y mientras las sábanas blancas ondeaban como banderas de paz bajo la brisa suave, Alejandro supo con certeza que lo que habían construido no era solo un refugio. Era un testimonio viviente de que, incluso desde las heridas más profundas, puede brotar algo inmensamente bello. Algo que nadie podría destruir. Ni el fuego. Ni el tiempo. Ni la duda. Porque el amor que se elige, el que se construye día a día con gestos sencillos y actos de fe, es el que permanece cuando todo lo demás desaparece. Una noche fresca envolvía la ciudad con su manto silencioso. Las luces del jardín parpadeaban suavemente como estrellas tímidas, y dentro de la gran casa Santoro, el aroma del chocolate caliente recién hecho flotaba en el aire. Isabela se encontraba sentada junto a la chimenea, arropada con una manta ligera, con los gemelos profundamente dormidos sobre sus piernas.
Alejandro entró en silencio, deteniéndose unos segundos en el umbral, contemplando esa escena como si fuera la pintura más valiosa que había visto en su vida. Nunca imaginé esto, susurró, apenas audible. Jamás soñé que un corazón tan roto pudiera volver a latir con tanta fuerza. Isabela alzó la vista, y sus ojos se encontraron. No hacía falta más. Él se acercó, se sentó a su lado y puso una mano sobre la de ella, con el cuidado de quien toca algo sagrado. Te debo más de lo que puedo expresar, dijo él, con la voz quebrada por la sinceridad. No solo salvaste a mis hijos. Nos salvaste a todos. Isabela acarició la frente de Emiliano y luego la de Arturo. Ellos me salvaron a mí también, respondió, sonriendo con ese brillo en los ojos que solo tienen las personas que han amado profundamente. Me enseñaron que no se necesita lazos de sangre para pertenecer a una familia. Solo presencia, constancia, y mucho amor. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Ya no como la mujer que llegó a cuidar a sus hijos, sino como la fuerza que lo había reconstruido pieza por pieza. Había pasado de la sombra a la luz gracias a ella. Y no porque ella hiciera magia, sino porque su entrega era tan honesta, tan humana, que había despertado lo mejor de todos a su alrededor. El silencio fue interrumpido por pasos suaves. Era León, que bajaba las escaleras, descalzo y medio dormido. Llevaba en las manos una hoja de papel. No podía dormir, dijo, acercándose. Estaba escribiendo algo, y creo que ya está listo. Se sentó frente a ellos, y sin más preámbulos, comenzó a leer. Asterisco, dicen que el hogar es donde empieza la historia. Pero a veces, el hogar llega cuando ya creías que la historia había terminado. Esta casa estaba llena de paredes hermosas, pero vacías. El aire sabía a pasado, a duelo, a silencio. Hasta que llegó ella. Y con su voz suave, sus manos firmes, y su risa que parecía hecha de sol, todo cambió. No era magia. Era amor del bueno. Del que no se exige, del que simplemente se da. Hoy, esta no es solo la historia de una niñera que resistió lo que nadie más pudo. Es la historia de una mujer que fue raíz, faro y puente. De dos niños que volvieron a reír. De un hombre que volvió a sentir. De un joven que volvió a creer. Hoy, esta es mi historia. Y es hermosa porque es nuestra. Asterisco. Cuando terminó, el silencio se hizo más profundo que nunca. Alejandro se levantó lentamente, fue hacia León y lo abrazó con fuerza. No como a un pupilo. No como a un joven que había recogido de la calle. Lo abrazó como a un hijo. Isabela, con lágrimas corriendo sin pudor por su rostro, se inclinó hacia los gemelos dormidos y les dio un beso en la frente. Gracias, susurró, como una oración. Días después, Alejandro convocó una conferencia de prensa. Los medios esperaban otro anuncio financiero, alguna expansión, otro contrato millonario. Pero lo que recibieron fue algo completamente distinto. He pasado gran parte de mi vida construyendo imperios de concreto, cifras y estrategias, comenzó, mirando directamente a las cámaras. Pero hace poco, descubrí que los imperios más importantes no se miden en dinero, sino en amor. En conexión. En hogar. Y fue gracias a una mujer que llegó a mi casa con una maleta pequeña y un corazón inmenso, que aprendí que la verdadera riqueza está en los vínculos que forjamos. El público enmudeció. Algunos camarógrafos bajaron sus lentes, conmovidos por la honestidad en su voz. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Isabela, dedicada a apoyar a mujeres que cuidan, enseñan y aman sin pedir nada a cambio. Porque son ellas quienes realmente sostienen el mundo. La noticia se volvió viral. Las redes se llenaron de comentarios, mensajes y cartas de agradecimiento. La historia de Isabela, los gemelos, León, Darío y Alejandro tocó el corazón de miles. Porque no era una historia de lujo ni de poder. Era una historia real. De heridas y sanaciones. De segundas oportunidades. De amor en su forma más pura. Un mes después, en una ceremonia íntima en el jardín, Alejandro tomó la mano de Isabela frente a sus hijos y amigos. No fue una boda lujosa. No hubo invitados famosos ni cámaras. Solo hubo verdad. No te prometo perfección, le dijo, con voz emocionada. Pero te prometo presencia.
Te prometo elegirte todos los días. Como lo hice desde que llegaste, aunque no lo supiera aún. Isabela asintió, con los ojos brillando de emoción. Y yo prometo seguir amando a esta familia como si la hubiera soñado cada día de mi vida. Porque en realidad, eso fue lo que hice. Soñar, hasta encontrarlos. Los gemelos saltaron entre ellos gritando beso, beso, y el aplauso espontáneo de León, Darío y algunos vecinos que se habían colado entre los árboles, llenó el aire. En ese instante, el pasado dejó de tener peso. Ya no era una cadena. Era solo un recuerdo que los había llevado hasta ese momento. Y el futuro, por primera vez, no daba miedo. Las noches se volvieron más cálidas, no por la temperatura, sino porque la risa de los niños resonaba como música eterna. Isabela seguía haciendo lo que mejor sabía, amar. Alejandro, por fin, aprendía a vivir sin miedo. León se convirtió en un joven líder, inspiración para otros adolescentes. Darío fundó un centro de arte para jóvenes sin recursos. Y la Casa Santoro nunca volvió a estar en silencio. Porque cuando una mujer como Isabela llega a tu vida, no solo se queda. Te transforma. Y así, sin promesas vacías ni finales forzados, su historia siguió escribiéndose cada día, con cada abrazo, cada desayuno juntos, cada paso en el jardín al atardecer. Porque cuando se elige el amor, se elige vivir.